Vamos ya a hablar de podcast en esta edición de Enredando. Mundo Podcast. En esta sección. Es que le encanta. Me encanta decirlo, me encanta. Casi me atropella. Si no lo digo, lo dice él y pasa por encima mío. Pues, no puedo evitarlo, pues, no puedo evitarlo. Ya que estás, yo te dejo presenta a nuestro colaborador. Eso lo haces mejor tú. Venga. Qué cobardecillo se nos ha vuelto de repente. En fin. Roberto, ya ves que vamos un poco hoy desubicados, pero confío en tu criterio para que nos ubiques. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, yo vengo aquí a montar polémica, la verdad. Uy, bueno. Porque, bueno, lo primero, saludar. Hola, Miquel. Hola, Íñigo. Hola, Roberto. Os iba a decir una unpopular opinion de esas, y es que la tecnología ya no es cosa solo de jóvenes. Hombre, estoy de acuerdo contigo. Hombre, que se lo digan a Miquel, aquí presente más de 20, casi 20 años en Enredando, pues en fin, hay una trayectoria ya. De hecho, mi unpopular opinion es más bien que los jóvenes de ahora no saben de tecnología, realmente. Fíjate tú que puedo estar muy de acuerdo con esa frase. Fíjate. Saben lo que saben, pero hay otras cosas que las que no tienen ni idea. Pero bueno, en fin, cada uno en la época que le ha tocado vivir, sin más. Son usuarios y, como tú has dicho, es la época que nos ha tocado vivir. Sí. Y a nosotros nos tocó vivir la época en la que teníamos que mirar debajo del capó, como que dice, para hacer funcionar las cosas. Ay, Dios mío, me acuerdo, me ha venido de repente la memoria de para conseguir hacer funcionar el Doom, creo que fue, pegarte ahí con el High Memory, unos follones para conseguir 640K. Y yo más que vosotros, que conste. Sí. Pues sí, porque este podcast que traemos hoy va muy para ti, como quien dice, ¿no? Porque con su título de Tecno Cincuentones... Uy, exacto, va para mi edad. Justo. Es perfecto. Además, en realidad, este podcast tiene una intención... didáctica, como quien dice. De hecho, bueno, en su misma descripción lo que dicen es que lo que quieren es acercar la tecnología y las soluciones a las personas que se quedaron rezagadas y que tienen cierto miedo a asumirlas. O sea, no somos nosotros, no eres tú, Miquel. No, pero bueno, yo unos cuantos de mi generación ya conozco yo así, o sea que les recomendaría este podcast. Sí. Además, es un podcast, como ellos dicen, en el que hay soluciones para todos y que las van ofreciendo poco a poco. Y a fe que es verdad. O sea, yo he estado escuchando y es un podcast muy interesante en el que en ocasiones te dan pistas, te recomiendan programas, te hablan simplemente de tecnología para que sepas conceptos, etcétera. Es muy, muy interesante. Claro, la siguiente pregunta sería ¿de qué autor viene esto, ¿no? ¿De qué persona nos está ¿Qué nos mente está es la que...? ¿A quién se le ha ocurrido esto? Que además el ejemplo es la idea es buena, pero además te diría que también me gustaría saber si hay aleccionamiento intergeneracional o no, porque esto suele ser muy curioso, ¿no? Los de una generación diciendo a la otra, oye, ¿esto qué? Pero en realidad no. La persona que está detrás del podcast, su principal integrante y la voz del podcast es Antonio Manfredi, y digo bien la voz porque el hombre tiene una voz de radio de profesional de la televisión, como es, profesional como un pino. En Canal Sur es donde ha hecho toda su carrera profesional, por lo que él mismo ha explicado, y se nota cuando escuchas ese podcast que no hay silencios, bueno, no hay los silencios que tiene que haber, ¿sabes? Hay una dicción perfecta, hay una magnífica... todo está muy bien medido, muy bien presentado, y los podcasts duran lo que tienen que durar, explican muy bien las cosas que tiene que explicar, directo y al pie, y no se dedica a dar vueltas ni a florituras,
y es todo muy claro y muy sencillo de entender por la gente, que al final es el objetivo, ¿no? Si se trata de acercar a gente que de normal, pues la tecnología le da cierto repelús, cierto miedo. Que le tira para atrás, sí. Hay que hacérselo sencillo y hay que hacérselo fácil. Y Antonio a buena fe que lo hace. Si no está errada la información que estoy encontrando, Antonio es el defensor de la audiencia de Canal Sur, de la radio televisión andaluza. O sea que lo era. En la última parte de su carrera profesional ha desempeñado esa función en Canal Sur. ¿Y por qué sé que lo era? Porque precisamente uno de sus últimos episodios en Los Cincuentones es un extracto de una entrevista que le hicieron en Canal Sur Radio como despedida por su jubilación. Anda. Ha pasado a una vida mejor, como dice Miquel. Anda, qué casualidad, de hecho. Sí. Sí. Y ahí cuenta muchas de las cosas de su carrera en la televisión y en la radio, y también lo que tú comentabas. Cuenta secretos, qué interesante. Sí, es muy, muy interesante. Además es una persona que lleva ahí toda la vida, y entonces comenta muchas cosas de cómo se hacían las cosas antes frente a cómo se hacen ahora. No, sobre todo lo que él cuenta más, la cosa con la que me quedé después de escuchar el episodio, es lo que cuenta de que al final la noticia hay que ir a buscarla, que hay que salir del estudio, y que ahora mucha gente pues no sale, como quien dice. Sí, no sale o no le dejan salir. También. Porque salir del estudio es complicado, y sobre todo más en televisión que en radio es caro. Eso es bastante caro. Voy a aprovechar para meter aquí una anécdota. Hace un par de años por ahí estuve en una tertulia, en una mesa redonda telemáticamente en Radio Euskadi, hablando del tema de radio versus podcast y tal. Bueno, un tema que está bastante manido, pero una de las cosas en las que todos los que estábamos allí, y entre ellos estaba, del que me acuerdo muy nítidamente, es Gorka Zumeta, que es una persona que habla mucho de radio y habla mucho también de podcast. Un tema en el que todos estuvimos de acuerdo es que la radio, para ser diferencial y para ganarle un poco el terreno a los podcasts, tiene que salir a la calle y al directo. Y esto es lo que en general no se hace, o cada vez se hace menos, o se hace mucho menos que antes, porque no hay dinero, porque es caro y porque pues al final es duplicar toda una serie de medios que bueno, a veces sí se puede hacer, depende de qué cosas se quieran cubrir, pero en general no se puede. Así que en fin, yo creo que es un poco una cuestión que tiene muy clara la profesión, pero no tanto los directivos de los medios. Así pues sí. Bueno, y volviendo al podcast, o comentaros que los episodios además son muy sencillos de escuchar, porque duran a lo sumo 10 minutos. Son cortitos. ¿Vale? Con lo que, exacto, ya es lo que he comentado antes. Si trata de presentar una herramienta, una web, algo, en 10 minutos tiene tiempo más que de sobra para hacerlo, y muy bien y muy claro. Y lleva por aquí desde febrero de 2019. Así que 200 y muchos episodios lleva ya el podcast. 200 y muchos, efectivamente. ¿Cada cuánto? Y cada semana tenemos un episodio nuevo con una periodicidad casi británica. Pues oye, muy interesante. Cuéntame alguno de esos episodios que siempre quieres destacar, que siempre tienen alguna cosita interesante, además del de la jubilación. Sí, la jubilación está muy bien, y sobre todo ya si has escuchado un poco a Antonio, pues te da mucho gusto oírle hablar de su profesión. Se nota que la ha vivido. Luego, también por comentar, algo que a nosotros nos pilla también de cerca, por ejemplo, en el episodio 154 habla de por qué él no usa música de fondo en sus podcasts. Y además me llamó mucho la atención porque cuando sale este debate en el tema del podcasting siempre se piensa en los derechos. Pues que si pones música de fondo tienes que tener derechos, si no te lo pueden tirar, etcétera. Pero él lo plantea desde otro punto de vista, desde el punto de vista de accesibilidad. Porque antes él usaba música de fondo, pero alguien le comentó que con la edad, precisamente,
cada vez le costaba más distinguir o escuchar cosas cuando había un sonido de fondo. Entonces, en ese aspecto, es mucho más accesible si no pones nada de música. Y por eso él quitó la música de fondo. La verdad es que es complicado tener un equilibrio, y al oyente de Enredando que ponga el oído fino, a veces notará como la sintonía, sobre todo durante las secciones, baja un poquito por ese efecto, ¿no? Porque al principio nos ayuda un poco a empezar y a tener un colchón a identificar más dinámico, y a identificar el contenido y tal, pero luego empieza a molestar, empieza a sobrar. O sea, incluso con mi oído medianamente joven dices, uy, esto quita de aquí, no, esto no es lo importante, bajito. Así que quítalo un poquito más, ¿no? Sí, mira, y otro episodio que quiero comentar, que me parece también interesante. En el episodio 260, Antonio nos habla de Cecilia, iba a decir, pero no, es Celia. Es una inteligencia artificial especialmente pensada para acompañar a personas mayores. Que precisamente, bueno, ya todos sabemos que hay gente mayor que a lo mejor está viviendo sola en el piso o bueno, tiene problemas de soledad. Es un problema bastante común en la actualidad. Y esta inteligencia artificial está especialmente pensada para las necesidades de ese colectivo. Y ahí Antonio pues explica cómo funciona y qué facilidades da a este tipo de personas. Me pareció muy, muy curioso. Y hay una utilidad de la inteligencia artificial que normalmente no vemos, pero que, fíjate, es una que sí que puede tener un valor diferencial. Además es un proyecto desarrollado por la Universidad de Vigo, o sea que muy, muy, muy interesante. ¿Alguno más que quieras destacar? Por comentar uno último, si queréis, sí. El de la cabra tira al monte. Porque, como decía pues Antonio, es un periodista de raza y, claro, en este episodio nos habla de aplicaciones básicas para comunicadores. Y bueno, pues ahí he explicado un par de aplicaciones que a él le comentaron, le llegaron a través de un conocido y que le han servido de mucho, pues creo que era para resumir tema de vídeos, por ejemplo, etcétera, utilizando también, de nuevo, inteligencia artificial en este caso. Para su trabajo. Pero, exacto, sí. Pero vamos, que no os quedéis con que siempre habla de inteligencia artificial, es que ahora todo el mundo habla todo el rato de inteligencia artificial. Ya. Pero habla de muchísimas aplicaciones de todo tipo, para móvil, para web, etcétera. Pues muy interesante. Me ha interesado tanto el podcast como Antonio, como la persona que lo realiza. Ya para terminar tenemos que reseñar dónde encontrarlo. Sí, el podcast se utiliza como base iVoox para subir los episodios, así que si utilizas esta plataforma puedes escucharlo y comentar sus episodios, pero tiene un feed abierto, así que lo puedes utilizar desde escuchar desde cualquier reproductor de podcast prácticamente. Sí. Pues esto es Tecnocincuentones, un podcast para demostrar que la tecnología no es solo para gente de mi edad, cosa de jóvenes, para gente como Miquel. Para gente joven de espíritu. De espíritu, ahí. Efectivamente, pues es que ricasco, Roberto, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Escuchad muchos podcasts hasta entonces.